La estrategia expansionista del Imperio de Japón durante la Segunda Guerra Mundial se basó principalmente en su imponente armada de guerra, la cual a su vez tomó como pilares dos tipos de naves principales, los portaaviones y los destructores. Los japoneses supieron construir regios ejemplares de estos buques de batalla y pusieron las capacidades navales por todo lo alto, como una flota que se movía por el Pacífico como un violento tsunami que arrollaba todo a su paso. Muchos de estos ejemplares se recuerdan hasta el día de hoy como algunos de los elementos navales más impresionantes jamás construidos, como los destructores de clase Yamato, que llegaron a medir 250 metros de largo. Pero dentro de este espíritu progresista, los japoneses también desarrollaron algunos barcos que pasaron a la historia como estrepitosos fracasos. Este fue el caso del Shinano, un intento por crear el mayor portaaviones de su época en un esfuerzo tan ambicioso que finalmente terminó en tragedia. Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar para conocer la triste historia del portaaviones que intentó dominar el Pacífico, pero terminó en el fondo del océano. Las batallas navales fueron uno de los escenarios más importantes durante la primera mitad del siglo XX. De hecho, durante la Gran Guerra de 1914, todos los ejércitos desarrollaron sus armadas y se vio el nacimiento de algunos de los buques más importantes del momento, como los destructores acorazados o los transportes de desembarco híbrido. Tanto peso tuvo esto que en 1922, una vez terminado el conflicto, se creó un tratado internacional que limitaba la cantidad de destructores y fortalezas flotantes que podía fabricar cada nación, aunque fue abandonado rápidamente por la mayoría de los firmantes. Para 1939, un nuevo tipo de nave se robó el protagonismo sobre las aguas de todo el mundo. Los portaaviones nacieron como una necesidad, ya que su origen estuvo en la rápida evolución de las aeronaves de combate, que se transformaron en un activo indispensable en la batalla. El aumento exponencial de las flotas aéreas llevó a que las armadas diseñaran buques capaces de desplegar cazas ligeros desde un punto estratégico remoto. En la década del 20 fue el Imperio del Japón quien consiguió la supremacía aeronáutica gracias al Hoyo, el primer portaaviones de la historia, que entró en servicio un año antes que el HMS Hermes británico, considerado el segundo buque de este tipo en actividad. Para comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los nipones contaban con media decena de portaaviones activos. Ataques exitosos como el llevado adelante en Pearl Harbor cuando Japón asedió a la flota estadounidense destacada en Hawái convencieron a los generales y almirantes imperiales de que los buques aeronáuticos eran la mejor estrategia. No obstante, a partir de 1942, la poderosa ola japonesa perdió vigor y enfrentó varias derrotas frente a los norteamericanos que la privaron de muchos portaaviones. Fue así que, en un gesto tan curioso como desesperado, el almirantazgo nipón giró drásticamente el timón, cambiando el curso de uno de sus proyectos más estables, el tercer destructor de la clase Yamato. El Shinano fue un buque acorazado que comenzó su vida en los astilleros como un miembro de la familia de fortalezas flotantes Yamato, pero vio su destino alterado frente a la necesidad de incorporar nuevos portaaviones. Cuando la producción se encontraba por el 45% de su construcción, la Armada Imperial canceló la instalación de armas de cubierta y reemplazó todo por una extensa pista de aterrizaje capaz de transportar 120 aeronaves. El proyecto se convirtió en el buque para aeronaves más grande de su época. El Shinano medía 266 metros de eslora, 38,9 de manga y su calado era de hasta 10 metros en su parte más alta.
Como en su origen se trató de un acorazado, tanto su cinturón, los hangares y la cubierta de vuelo contaban con armadura que variaba entre los 80 y 200 milímetros de grosor. Su desplazamiento a plena carga era de 71.890 toneladas, una cantidad brutal para un portaaviones. Se podría decir que el Shinano fue el primer supercarrier de la historia, aunque definitivamente no el más eficaz. Pese a su enorme peso, el Shinano logró una velocidad máxima de 50 km por hora, aunque normalmente viajaba a 30 km por hora, lo que le permitía un alcance de 13.000 km. Esto gracias al empuje de 12 calderas Kampon, 4 turbinas de vapor y 4 palas de 6 metros de diámetro que brindaban unos 465.000 caballos de fuerza. Este gigante de los mares contaba con una tripulación de 2.400 personas y podía cargar 120 aeronaves, aunque al menos 45 de ellas trabajaban como defensoras del propio buque. Es importante destacar que el Shinano serviría como transporte de aeronaves hacia otros portaaviones y no como barco de avanzada. Finalmente, su armamento frente a ataques enemigos estaba compuesto por 12 lanzacohetes múltiples con 28 cohetes de 120 milímetros, 8 conjuntos de 2 cañones tipo 89 de 127 milímetros, 22 ametralladoras tipo 93 de 13 milímetros y 145 cañones antiaéreos de 25 milímetros. Con toda esta potencia de fuego, velocidad y soporte de Leviatán, el portaaviones acorazado Shinano estaba listo para dejar el muelle. Todas estas modificaciones que se hicieron al casco del destructor Yamato fueron realizadas en el más absoluto de los secretos. Tanto fue así que los propios norteamericanos se alarmaron después de que un vuelo de reconocimiento tomara imágenes del Shinano y no pudieran reconocer de qué tipo de barco se trataba. El 19 de noviembre el portaaviones fue asignado, aunque se había completado solo el 85% de su construcción, pero pronto debía zarpar. Los estadounidenses avanzaban contra Japón y los almirantes temían que, durante los bombardeos de los aliados, el buque fuera hundido. El 28 de noviembre de 1944, el Shinano partió, aún incompleto, hacia el puerto de Kure, donde debía estar a salvo de los ataques norteamericanos. Sobre su cubierta viajaban decenas de vehículos, entre los cuales se encontraban aeronaves para ataques kamikaze, lanchas y aviones cohete Oka. El hecho de que el barco no estuviera a punto tuvo un coste en su rendimiento. De las 12 calderas, solo funcionaban 8. Esto hizo que su velocidad se viera reducida a unos 20 km por hora, aunque la marina japonesa creyó que sería suficiente para escapar de cualquier submarino merodeador. Pero estaban equivocados. La suerte no estuvo del lado del Imperio del Sol Naciente y la pequeña flotilla compuesta por el Shinano, escoltado por 3 destructores de la clase Kagero, fue divisada por un submarino estadounidense. El USS Archer Fish de la clase Balao monitoreaba la bahía de Tokio desde la superficie cuando se encontró con el impresionante portaaviones. El capitán de la nave, Joseph F. Enright, no supo reconocer de qué tipo de nave se trataba, pero decidió comenzar una persecución que duraría 8 horas, hasta que, al tenerlo a tiro, disparó 6 torpedos contra el Shinano. 4 proyectiles dieron en el blanco y el portaaviones japonés comenzó a hundirse lentamente. Los destructores escoltas intentaron perseguir al submarino estadounidense, pero regresaron junto al buque para intentar rescatar a los marinos que pudieran. Tras una tortuosa agonía en alta mar, el Shinano viajó hacia el oscuro fondo del océano, junto a 1.435 marineros, soldados y civiles, entre ellos su capitán, Tozio Abe, que se negó a abandonar el barco. Así terminó la historia del portaaviones más grande de la Segunda Guerra Mundial, que navegó durante solo un día y es recordado como el Leviatán que no pudo ser.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.